Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Escuchábamos en la oración colecta palabras que yo creo que no deberíamos de dejar pasar por alto. Decíamos, Dios de misericordia infinita, se refiere como siempre a la persona del Padre, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia. Y aquí se refiere a tres elementos fundamentales que dominan todo el sentido de la teología pascual. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor. Esto es lo que pedimos como gracia especial, la gracia de comprender mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu, el Espíritu Santo, que nos ha hecho renacer, y de la sangre que nos ha redimido. Es como siempre una oración trinitaria que pide sobre todo que la atención del corazón de los creyentes, de toda la Iglesia esposa, esté centrada en la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, el Espíritu Santo que nos ha hecho renacer y la sangre que nos ha redimido. Y decimos algo que va profundamente unido a esta misma petición. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Es decir, la palabra de Dios a lo que nos invita en este día es a vivir profundamente el misterio de la Pascua. Y al misterio de la Pascua se accede, uno es entroncado a través del sacramento del bautismo. Es nuestra Pascua, es nuestro paso. Más que nuestro paso es el paso del Señor por nuestra vida, como es el paso, esa noche especial que es diferente a todas las demás noches, la noche antes de la muerte del Señor, porque es cuando vamos a pasar de la esclavitud a la libertad, porque es cuando todo el pueblo de Dios va a revivir la experiencia de Israel, que va a ser liberado de la esclavitud de Egipto, que va a llevar el panácimo, signo de la Eucaristía, y va a untar las jambas de las puertas con la sangre del Cordero, que es la sangre de Jesucristo para nosotros, el signo de nuestra libertad. Para nosotros entonces se trata de contemplar el bautismo, al Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Pedimos a Dios Padre que nos acreciente por Jesucristo su Hijo la conciencia de ser hijos, el espíritu filial. Esto es el fruto de la Pascua, que hemos sido introducidos a la vida del Hijo, a participar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a ser hijos en el Hijo, a que el Espíritu de Cristo resucitado, que habita en nosotros, que habita en su Iglesia, nos introduzca en la relación filial con Dios, que es nuestro Padre. ¿Hasta qué punto la Pascua me ha hecho entender más profundamente lo que significa ser cristiano, lo que significa ser miembro de la Iglesia Católica? Es decir, participar de la vida del Padre, que el Padre es la fuente de mi vida, como lo es de Jesucristo mismo. Para mí la vida es Cristo, es la vida que he recibido del Padre, que nosotros unidos a Él, porque somos una sola cosa en Él, unos en Él, unidos en Él, esto es lo que es la Iglesia, la comunión de todos en Cristo Jesús, como hijos del Padre, porque hemos recibido el Espíritu Santo, esta vida trinitaria que inhabita en el corazón de cada uno de nosotros, para vivir como hijos de Dios. ¿Qué es ser cristiano? Es vivir como hijo de Dios, es vivir como ha vivido Jesucristo, como vive Jesucristo. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, los apóstoles hacen una oración, y es una oración de tal calibre, de tal potencia, que hace literalmente temblar la casa. Dice así: Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan, y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones y signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Yo, de las cosas que más me repugnan, primero que me repugnan en mí mismo, pero que me repugnan en mis amigos sacerdotes,
es la cobardía, es sencillamente ser cobardes. Yo, lamentablemente, tengo que decirlo, primero que me he reconocido muchas veces como cobarde, pero segundo, tengo amigos que son mis amigos de verdad, mis amigos sacerdotes, que tengo que reconocer que muchos de ellos son muy cobardes. Eso sí, como tenemos una agilidad verbal extraordinaria y nos sabemos montones de citas del Evangelio, pues para justificar nuestras mediocridades, nuestros silencios, el estar apocados en estos momentos terribles que estamos viviendo en España y en muchos países del mundo, donde hay un odio visceral a la Iglesia y estamos cediendo, callando, y aquí nadie dice nada, nadie hace nada, y todo el mundo callados como muertos, y lo llamamos prudencia, o lo llamamos astucia. Bueno, pues eso me parece sencillamente pecaminoso. Los apóstoles, que están bajo vivas amenazas, dicen que ellos mismos experimentan el rechazo que produce en las autoridades. Da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice que como resultado, porque han recibido la gracia, anunciaban con valentía la palabra de Dios. Un cobarde, que para eso está la noche, Nicodemo era un fariseo, magistrado judío, que ni con Dios ni con el demonio. Entonces se dedicaba a visitar a Jesús clandestinamente. Lamentablemente en la Iglesia tenemos a mucho clandestino, igual que tenemos a mucho cura y mucha monja, que por mil explicaciones que dan, la única razón por la cual no se visten de sacerdotes o no se visten con el hábito religioso, con su velo, con su hábito tradicional, con su clériman, vestidos de sacerdotes, es porque son unos cobardes, porque les da vergüenza ser sacerdotes y monjas. Y a mucho cura y a mucha monja le da mucha vergüenza. Mientras que aquí están diciendo los apóstoles, dice, se llenaron todos del Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Porque nos da vergüenza salir a la calle y que nos insulten, o que nos miren mal, o que nos marginen, o que se burlen de nosotros, o lo que sea. Pues Nicodemos hay muchísimos en la Iglesia y en el clero, en la vida religiosa y en el episcopado. Fue a ver a Jesús de noche, porque tenía que ir de noche, porque no hizo una cita a las 10 de la mañana. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Oye, pues si sabes que has venido de parte de Dios, defiéndele, que bien callado que estuviste en el juicio. Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Eso es el bautismo. Esto es lo que hemos vivido renovando las promesas de nuestro bautismo. Hemos nacido de nuevo. Estábamos muertos por el pecado, o estábamos moribundos por el pecado, y hemos nacido de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿pero cómo puede uno nacer de nuevo, entrar en el vientre de su madre? Jesús, ante semejante tontería, es que ni se molesta en darle más explicaciones, sino que insiste, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Mirad, los santos son personas completamente diferentes a nosotros. Viven de otra manera, piensan de otra manera, tienen otros baremos, otras categorías, otros principios. Los que somos mediocres vivimos de la carne, la prudencia de la carne, los silencios de la carne, las cobardías de la carne. Todo disfrazado de enorme espiritualidad y de enorme astucia y de falsas obediencias y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, unos cobardes. El que ha nacido de nuevo, el que se deja mover por el soplo del Espíritu y el que no vive de la carne,
Ese es el que da testimonio de Jesucristo con valentía. No se acobarda, da la cara por Cristo, como han hecho los santos, como han hecho los grandes mártires de todos los tiempos. Y esto es lo que pedimos como gracia especial, de anunciar la palabra de Dios, de no avergonzarnos de Jesucristo y de dar la cara siempre, en la calle, con la policía, en la justicia, en el trabajo, en la oficina, donde quiera que estemos. Cristo, Cristo, Cristo. Que se sepa que eres cristiano, que se sepa que eres católico, que se sepa que eres de Cristo. No te avergüences de Jesucristo en la tierra, porque si no, Él se avergonzará de ti en el reino. Pidamos al Señor la gracia de vivir la vida filial como verdaderos hijos de Dios, con los mismos sentimientos de Cristo Jesús, movidos por su Espíritu, para que todos nuestros impulsos broten del agua y del Espíritu y no broten de la carne, que no aprovecha para nada. Y el verdadero hijo es el que tiene relación de amistad con el Padre, es consciente del amor infinito que el Padre me tiene, es consciente de que al nacer de nuevo el Padre halla en mí todas sus complacencias. Yo, Padre, hago siempre lo que te agrada. Esto debería de ser no solo la norma de Jesucristo, sino la vida de todos nosotros. ¿Hemos pensado suficientemente lo que significa que Dios es mi Padre? Que yo soy su Hijo, que me lleva en la palma de su mano, que me lleva en el entrecruzar de sus brazos, que soy la locura de su corazón y que me quiere tanto que ha entregado a su Hijo a la muerte, para que yo que estaba perdido pudiera ser encontrado y para que siempre pudiera tener en los labios y en el corazón la palabra Abba, Padre.